que es el libro de Números. Y bueno, este libro trae muchas cosas vinculantes con nosotros, con la casa. Y también es pues la paracha previa a Shavuot, que es también otro elemento muy interesante del trabajo que estamos haciendo. Entonces hace una semana cerrábamos Levítico y hablábamos de muchas de las cosas que el Padre dijo a través de Moshe y entregó al pueblo. Pero hoy quiero iniciar diciendo que, de acuerdo con el Midrash, dicen ellos que cuando la presencia del Eterno descendió en Sinaí, descendieron 20.000 ángeles con ellos, con el Eterno, o sea, a ese nivel de energía. Y cada ángel traía una bandera, pero que la pregunta era si es un ser espiritual, pues ¿cómo trae una bandera? O sea, no, él físicamente, pues eso era ilógico o como imposible. Entonces dicen ellos que las banderas no representan el elemento físico en sí, sino que la bandera representa la esencia de cada uno de los ángeles. Dicen aquí que pues bueno, está Miguel, está Rafael, está Gabriel, está Uriel, que son como los 4 ángeles principales que tienen unas funciones muy puntuales, pero que realmente lo que el pueblo pudo percibir en la energía que ellos traían era la esencia de lo que representa cada uno de ellos en su función. Y que fue tan impactante para el corazón del pueblo que todos quisieron poder encontrar en ellos mismos la función que tenían en la representación de Israel. Que entonces el Eterno lo que hizo fue asociarlos por la bandera de cada tribu para entregarle a esa tribu una función particular que iba a desempeñar e iba a representar dentro de la comunidad, o sea, de lo que iba a ser Israel. Y que eso fue tan poderoso que por eso cada tribu determinó tener una bandera, determinó de establecer una bandera para cada uno de ellos de acuerdo con pues su llamado y lo que cada uno tendría que desarrollar o hacer. Y ahí es donde entra Monte Gerizim, ¿cierto? Porque dice, cada persona sintió un deseo intenso de conocer su propósito en el plan de Dios. Porque eso estaba representado por eso que traían los ángeles. Dios designó una bandera a cada tribu porque ellos lo pidieron al Padre. Queremos una bandera que nos represente dentro de las tribus que nosotros tenemos. Claro, entonces ahí encontramos un conector muy interesante a 2 cosas que nosotros hicimos en la casa. Una era que teníamos banderas, ¿cierto? Y teníamos elementos que en ese momento los identificamos con ¿qué? Con la guerra, ¿cierto? Y que cuando empieza este capítulo de Números dice, censa a todos los varones que puedan salir a la guerra. O sea, es una confirmación de lo que el Padre nos había entregado a nosotros en esa connotación. No lo entendimos o no lo pudimos discernir a ese nivel en ese momento. Y me acordaba que nosotros llegamos a ese trabajo con 2 palabras contextuadas de lo que ya hemos trabajado en la Torá. La primera está en Génesis 49, que es el momento cuando Jacob bendice a sus hijos. Y en esa bendición les da una característica a cada tribu, a cada uno de ellos, y les dice cómo va a ser su función dentro de la comunidad. Pero luego en el capítulo 33 de Deuteronomio, él vuelve a hacer un trabajo a través de Moshe, pero ya para establecer un criterio no como hijos, sino como tribus. Entonces, cuando nosotros estamos en esta tarea, ¿cierto? ¿Cuál es la acción, decía el Padre anoche, para Monte Gerizim? Cuando Jacob bendice a sus hijos, los bendice desde una dimensión profética. Cuando Jacob bendice a sus hijos, o sea, cada uno de los 12 hijos, los bendice desde una dimensión profética, o sea, profetiza sobre ellos lo que ellos representan en su función para esa familia nuclear que va a ser Israel. Y les dice a cada uno, Rubén, Ta,
Isaacar, Zabulón, Yahudá, y les da una dimensión profética. Dice el Padre que no olvidemos y que es prioritario retomar cada palabra profética que ha sido entregada para cada hijo de la casa. Sí, que porque en esa dimensión es que cada uno vamos a encontrar nuestro sentido de desarrollo dentro de esta comunidad. Entonces, hablábamos con María anoche porque muchas veces esas palabras proféticas uno las deja como ahí, ¿cierto? En un espacio, porque dice, y yo te digo a ti que tendrás la fuerza tal, que podrás hacer tal cosa, que tienes esta función, que estás llamado para esto. Pero pues uno en la cotidianidad, o al menos a mí me pasa, uno va perdiendo como esa conexión con esa dimensión de cada palabra. Y el Señor a mí me recordaba una en particular que me dio Marlencita hace 2 años cuando me dijo, yo te entrego Hebrón por heredad. Yo te entrego Hebrón por heredad. Y otra que fue la última que recibí a través de Mari, cuando me dijo, ciñe las botas, toma el cayado, levántate como Moisés, he abierto nuevamente para ti y hay mucho trabajo por hacer para construir el proyecto Monte Gerizim. En Hebrón están las tumbas y en Hebrón está también. Sí, claro. Uy, no, Amelia, si son de esos personajes para captar esa energía, claro. Ya uno va entendiendo, claro. Yo también le he dicho a Juve que quiero, ese es mi sueño, quiero ir a Hebrón. Es que una cosa es irse uno a un cementerio de por aquí al cementerio de ellos allá. Quiero ir a Hebrón, a las tumbas de Abraham. Ay, pero ¿hasta qué día peleabas que no? No, mentira, sí, pero yo sí quiero Señora, ir. nosotros subimos a 3 montes. El primero fue Sinaí, y de Sinaí descendimos. Luego subimos al monte de la Transfiguración, que es el monte Tabor, a Tabor. Y en Tabor pudimos ver desde ahí todo lo que es el mar de Galilea, que es preciosísimo. Nunca hay algo tan hermoso, señorita Meli, para que su merced un día lo conozca, porque su merced está dentro de la dimensión profética. Por ejemplo, el mar de Galilea es preciosísimo. Y luego fuimos a Monte Carmelo, que es donde se ve Jaffa, que también es otro. Y a Jericín, que se lo dejo de último porque es el más valioso, que fue donde hicimos. Pero sí, al del Carmelo, ¿no? Ah, Masada no. Pero no es monte. No, eso no. Masada es una altiplanicie que era donde los judíos tuvieron la última fortificación, una meseta que es extensa, donde ellos pudieron vivir allí durante varios años hasta que los romanos los sometieron. Pero estuvimos en Sinaí, luego fuimos a Tabor, que allí estuvimos en el Monte de la Transfiguración, que es muy lindo, que es donde hacen parapente, y ahí estuvimos. Luego pasamos a Monte Gerizim 2 veces, luego fuimos al Monte Carmelo, a Jaffa, y desde ahí vimos la ciudad que es, bueno, esa ciudad es preciosa porque se ve el Mediterráneo abajo. Bueno, entonces, tranquila Marlencita. Sí. ¿Esa dónde está ubicada? ¿En qué lugar geográfico? Josué está también en límites con Jordania. Sí. ¿Qué día? Ya he visto 2 programas del Bacari, de la visita que hace el pueblo allá a Israel. O sea que por próxima visita, objetivo, ¿qué cementerios? No, Y pero es con que, una piedrita cada uno en pero la es mano. que esas tumbas tienen una energía Claro. importante y especial. No, y si uno vaya, uno tiene que ir con un propósito Y apóstol, espiritual. si el Señor le entregó esa heredad y su merced está en Geset, Claro. abrahámico, nos toca ir a Hebrón y nos toca ir a esas tumbas, apóstol. Pero miren cómo está esto. Entonces, el Señor nos entregó para el territorio una ubicación tribal, ¿cierto? Y puso personas en cada uno de los 4 puntos cardinales de la casa. A nosotros nos dio el oriente, ¿cierto? Y en el oriente está Judá, está Isaacar y está Zabulón, ¿cierto?
Destruirlo. Ah, bueno, pero la ubicación, pero mira, El de la culpa fue el que la hizo. Micrófono, por favor. pero miren, para las tribus nosotros tenemos oriente, que sería pues el costado de la puerta de casa, que fue como nos lo dijo el Padre, y allí está Judá, Isaacar y Zabulón. Y al occidente está Joseph, que es Manasés, Benjamín, perdón, Efraín, Manasés y Benjamín. Esas son las tres tribus de occidente. Al sur, donde está Melita, está Reubén, Shimeón y Gad. Y donde está, exacto, y donde está el norte, sí, sí. Y al sur, perdón, y al norte está Dan, Aser y Neftalí. En las tribus que están al oriente, mire lo que está: la adoración con Judá, está la visión y los sueños, la interpretación de los tiempos con Isaacar y el dinero con Zabulón, que son los de las tiendas. Al sur y norte. Exacto. ¿Sí? Ahí para tus cuentas. Sí. Esto para tus cuentas. Al oriente está Judá, Isaacar y Zebulón, Sí. bajo la protección de Uriel. Sí, señor. Rubén, Simeón y Gad están al occidente. Están al Rubén, Simeón y Gad están al sur, pastor. Ah, perdóneme. Al No, sur. su merced me dijo que Efraín, Manasés y Benjamín. Al Esos sur. están al occidente, pastor, estos que es son los- donde tú entonces tengo- estás. Tengo invertido aquí. Es donde tú estás, Entonces, pastor. un momentico. Efraín, Manasés y Benjamín Están al son occidente, occidente. al occidente. Y ahí es donde tú estás, pastor. Son Tú eres el occidente. príncipe. Están aquí al occidente, están bajo la protección de Rafael. Sí. Rubén, Simeón y Gad al sur, Sí, señor. al sur, y están vinculados con Mijael. Sí, señor. Y Dan, Asher y Neftalí, que están al norte, Con donde Gabriel. está mi apóstol, están con Gabriel. No, ahí está Marlencita. No, pero digo, donde estás ubicado en este Ah, momento. al sí. norte, en el norte, donde En está el norte. Nortica. Entonces mire cómo estamos, porque el Señor llama, ¿cierto? Y le da, o sea, dice, elijan un príncipe de cada tribu, que es el que iba a ser el líder, y ese líder iba a tener millares a su cargo. Entonces nos llama en la casa. Entonces al oriente me ubica a mí, en Judá. Pero ubica también que era un trabajo que hoy quisiera que el otro volviéramos a trabajar, pues obviamente estamos con Mari, pero nos ubica a Juan David, a Rocío, a Olga, a Dago, pero no sé quién falta más acá, cuando fuimos al oriente para tomar posesión de la tierra. Por eso, en el sur está Amelia, está Edgar Antonio, está Danilo, pero no sé quién más está contigo en el sur. Solo los tres, ¿cierto? En el occidente, en el sur, ok. Isabela, entonces listo. Entonces perdóname un segundo. Está Isabela, está Nicolás en el sur, con Amelia, con Danilo y con Edgar. Listo. Listo. El occidente estaba Juvenal, María Eugenia, estaba Pablo Arturo, no sé quién más estaba contigo en el occidente, pastor, porque tú eres el líder de esos millares. Sí, estaba Pablo, por eso lo nombré. Juvenal, Pablo, Fernando, María Eugenia. Marlencita comanda
está en la tribu profética, Fernando y María Eugenia. En el norte están Marlene, Daniel Felipe, Melissa, pero ahí no tengo más datos, Pedro Eliseo. Son 4 que están en Dan. Sí. Sí, lo que pasa es que no lo encontré porque yo como cambié el computador, entonces yo dije voy a… Sí. No, sí, amor. ¡Ay! Hola, mi querido Hisponio, Cueche es una buena máquina. ¿Cómo estás? Esa es una excelente pregunta que vamos a responder, como lo está diciendo Marlencita, en el nuevo nivel de conciencia que me compete, para hacer una estructura mucho más potente. ¿Por qué? Porque el Señor me decía anoche que nosotros… Es que tú no habías nacido en el momento en que asignamos las tribus, Jacopo, pero el Padre va a revelar igual para ti como para Ima en qué tribu… Pero Emma ya el padre había revelado que ella también era de José. Por eso, en la tribu de Occidente. Exacto. Ima está conmigo en Occidente. Es que no me acuerdo, yo realmente no tengo esos datos claros. Nuestro ángel que nos cubre es Rafael. Exacto. Somos de la tribu de Efraín, Manaché y Beniamín. Listo. Entonces, pero mi apóstol, señor, yo me pierdo cuando en la oración del pueblo de Israel que dice, a mi derecha Mijael. Sí. ¿Cuál sería mi derecha? Depende cómo te ubiques. Por eso cómo me ubico, pero normalmente hacia el oriente. Pero normalmente. Por eso siempre al oriente. Por Entonces, eso. a mi derecha Mijael. Por eso sería el sur. ¿Cierto? Sur. Mi derecha sería sur. Sí, si es así, sería el sur, porque yo estoy mirando al oriente. Entonces mi derecha es el sur. A mi izquierda, Gabriel. Que es el occidente, que es el norte. Norte. Atrás está Delante Rafael. de mí, Uriel. Sí, que es el oriente. Oriente. No, la cara. Pero por eso de mí, Uriel. ¿Te acuerdas que por eso pusieron a Moche y Aarón? Sí, y está perfecto. Frente? Uriel está bien. Y atrás está Rafael. Mira, Uriel es el oriente en cuanto a los ángeles. Al occidente está Rafael. Sur, norte, a la derecha está Mijael y a la izquierda está Gabriel. Oriente. O sea que tu cobertura es y atrás. Siempre el oriente. Por eso. Claro, pero es que siempre uno uno siempre se ubica así. El oriente siempre es donde se pone el sol. Siempre. O sea, si yo miro hacia allá, entonces ya estoy ubicado. Esta es la forma de ubicarme, hacia el oriente. Así estoy ubicado hacia el oriente. Entonces ahí ya comienzo. Mi derecha es el sur. Mi izquierda es el norte. Mi frente es oriente y mi atrás es occidente. Esa es la ubicación. Y así se ubica siempre el pueblo de Israel, siempre donde estén para la oración. Por eso a mi derecha está Mijael, a mi izquierda está Gabriel, delante está Uriel y detrás está Rafael. Y sobre mí la Chequiná. Sí, y esa es la protección de los ángeles. Se fue, se acabó la pila, perdón, ya lo ubicamos. Así. Entonces, nosotros tenemos 4 líderes en las tribus. En el oriente estoy yo, en el occidente está el pastor, a la derecha estaba Edgar Antonio y a la izquierda estaba Daniel Felipe, que eran los 4 varones que representaban esas 4 cabezas de la casa, ¿cierto? La tarea es que estos hombres
que eran príncipes, eran los encargados de millares. Y esos millares eran los que iban a salir a la guerra. ¿Cómo se ubicaban en el Mishkan cuando se detenían? Al oriente siempre estaba Judá, al occidente siempre estaba Manaché, Efraín y Benjamín, al sur siempre estaba Rubén y al norte estaba Dan. Exacto. ¿Cuáles son las cabezas de tribu? Judá, Rubén, José y Dan. Eran las cabezas. Las otras tribus estaban asociadas con la función que cada una cumplía. Sí, señor. Ellos eran los 4 cabezas de las tribus y ellos representaban la bandera, porque no había una bandera, aunque había bandera particular por cada tribu, había una bandera general que representaba los 4 puntos cardinales. Porque es que los estandartes también representan los racimos de almas, de generaciones. identidad de almas. Sí. Entonces es muy lindo, es muy lindo. En esa orientación nosotros tendríamos que ver, de acuerdo a la Cábala y la Torá, que el oriente para nosotros es el norte, ¿cierto? Sí, o sea, es que El oriente para uno es el norte porque si está la derecha, ¿no? no, es que el oriente es tu rostro, o sea, el rostro a donde tú miras. Ese que sería el frente, no norte. No, no, ese es el Ah, frente. ya, ahora sí entendí. A tu derecha está el sur, a tu derecha está el sur, atrás está el occidente y a tu izquierda está el norte. Vale. Apóstol, aquí haciendo una reflexión, simplemente… Lo que pasa es que en la relación cuando uno… Sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que toca girar la estructura 90 grados. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, con los de afuera es que estamos en una disertación de los puntos cardinales de enfrente, atrás, norte, sur. Es de otra manera como se ubican los… Y hay una… Podemos hacer una imagen y vamos a ver que, o sea, nosotros con un mapa, nosotros tendríamos, porque pues el norte está arriba, ¿cierto? Siempre el oriente cuando uno se ubica está a su derecha. Allá Emma tiene un mapa mundo y puede ir haciendo el ejercicio. En el planisferio uno tiene siempre a la derecha el oriente, siempre a la izquierda tiene el occidente. O sea, cuando yo hago el plano cartesiano pongo norte, sur, este, oeste, pero aquí hay que rotar y eso tiene un sentido, porque cuando yo lo traslado lo puedo girar 90 grados, lo que yo estoy haciendo es disrumpiendo ese elemento firme que tiene la estructura que uno montó en la cabeza. El hombre montó norte, sur, oriente, occidente de esa manera, el padre no. ¿Sí? Sí, señora. Pero hasta el día de ayer lo que yo enseñé a los chicos, perdona, pues, Sí. y lo que me enseñaron a mí en el colegio y la ubicación que yo he tenido en mi vida es que yo busco por dónde sale el sol, ¿cierto? Y ahí ubico mi mano derecha para decir, ¿cierto? Mi mano derecha al norte, mi mirada a la mano izquierda del occidente y mi espalda al sur. Claro. Y sé que ahí no lo habíamos leído con detenimiento, no lo hemos comprendido, pero para ellos es esa ubicación, porque en la otra todo eso está montado de esa manera y lo que hemos enseñado hasta en el mapamundi. No, por supuesto. Lo hemos enseñado. Es de que esa cuando yo, manera. por ejemplo, trabajo vectores en el colegio, siempre pues el norte uno lo pone arriba, norte, Claro. este, oeste y sur. Sí, pero aquí es girarlo 90 grados. Sí, Y está sí. la ubicación de cómo salían ellos, cómo acampaban y cómo se movían. Ahora, Marlencita, mira que eso La es mirada, perfecto y toda la casa. ¿Por qué? Efesios 2:20 nos dice a nosotros que nuestro fundamento está en apóstoles y profetas. Judá siempre salía adelante, que es lo apostólico. Y Dan era la retaguardia, que es lo profético. ¿Sí? Así, así.
¿Así? Que va al revés la cabecita. Mira, Juancho. Ahí, ahora sí. Ese es el modelo del Padre. Ese es. Señora. Daguito, es que aquí haciendo una reflexión sobre la pregunta de Jacopo, que él quería, pues tenía la inquietud de saber a qué tribu puede pertenecer. Sí, papito, Jacopo, pienso yo que como es un apóstol de la Torá, ¿sí? Y la Torá abre el camino, él podría estar era en la tribu del oriente, en la tribu de Judá. Pero después el Padre nos va a confirmar a través del apóstol cuando él haga esa organización. Pero creería yo, hijo, que tú estás en la tribu de Judá. Y entonces, dime. Y entonces ahí se ubica, digamos que lo apostólico y lo profético de la casa, ¿sí ven? Y ese era el modelo de movimiento. No solamente está Judá, sino está Isaacar. Está Judá y está Isaacar, que es lo profético. Pero es que Isaacar tiene una particularidad más que profética y es que ellos logran descifrar los tiempos, o sea, eran las personas encargadas, pues digamos que para nosotros eso es una función profética, pero eran encargados de discernir los tiempos. Y es lo que el Padre nos ha entregado también en el Oriente, o sea, discernir en qué tiempo estamos, qué podemos hacer, qué es lo propicio para ese tiempo. Y Dan, que es el norte, sí tiene esa función profética de romper, de abrir, de traer el camino, porque es el que cubre la retaguardia cuando se movía el pueblo de Israel. Es muy lindo. Dime, pastor. Es que Samuel toca mirar el Cana. Sí, tocaría mirar al papá, saber. ¿Por qué? Porque el Cana no sé de qué tribu era, creo que era de Benjamín. Es que no sé, no me acuerdo, miremoslo. Sí, porque dice Lenny que era de la tribu de Benjamín. Por eso pregúntale. De la misma tribu de... Es que él era hijo del Cana, creo que era de Benjamín, creo que ellos eran de la tribu de Benjamín. Sí, era Benjamín. Y Benjamín está en el Porque occidente. es de la misma tribu De Saúl. de Saúl, del rey. Sí. Entonces está ahí. Pero de acuerdo a esto, hay algo muy bello y es la función. Y ahí vamos entendiendo cosas. ¿Recuerdan una pregunta que hacíamos cuando se distribuyeron las tribus y era que no necesariamente las parejas estábamos en la misma tribu, sino que cada uno estábamos en una tribu diferente? De Leví. ¿Era levita? Ah, ok, no sabía. Entonces él estaba dentro del Mishkan. De acuerdo. Aló, ya. Porque nos toca, en el caso mío, por ejemplo, si estoy al sur, entonces no estarían los levitas. No, tú eres del occidente, pastor. Perdóneme, del occidente. Pero así nos ubicó el Padre, no por la condición, porque tanto tú como yo somos sacerdotes. Por eso, pero No, entonces, nos ubicó porque- fue por la, Y es que, por es que la- los sacerdotes están los Cohen y están los levitas. por eso, Y nosotros, además estamos en una tribu. por eso, Nos toca aclarar eso. por eso. Pero fíjate que la tribu sacerdotal como tal de Leví, a partir de la destrucción del templo, pues sigue siendo, pero tenía unas particularidades. O sea, estaban dentro del Mishkan y era su trabajo, la organización interna del Mishkan. Daguito, en esa organización que su merced hizo, Ju está al occidente y ¿qué tribu es José? José. Pero José no tenía tribu. Sí, lo que pasa es que tiene dos, Manaché y tiene a Efraín. Ah, ya. Y mira que la descripción, cuando el Padre le dio al pastor la descripción, es que José es de las descripciones más poderosas en la parte económica que tiene la Torá. Porque dice ahí que lo bendecirá con el rocío temprano del campo. O sea, es una bendición muy potente para José. Porque es que yo recuerdo una palabra profética Mm. que a él le dieron en Jeremías,
y esa palabra lo llamaba como Efraín. Sí, O sea, Sí, lo es que llamó como Efraín. es que es eso, o sea, yo sé que el Padre, porque en esos llamados porque nosotros estamos hablando aquí, y cuando anoche leíamos lo de la Misná con Mari, y es que el pueblo al ver a los ángeles descender con las banderas quiso entender su función, o sea, dónde iba a estar, cuál era su labor dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, adelante, Amelik. Sí, amor. Adelante, Apóstol, como ya se acerca Chabot, ¿cierto? Haciendo una reflexión profunda, si su merced vuelve y refiere, ¿cierto?, de los ángeles con las banderas, para que el pueblo en él nacía el deseo de conocer su función. Y aquí en la casa tuvimos muchas dificultades con las banderas. O sea, fue un tema muy álgido, que sí, que no, que sí, o sea, las banderas fue un tema también con muy malos comentarios en ese momento. Las de los, sí, de guerra. porque las personas no creían mamita, que ese elemento nos tuviera que una ese relación con elemento la guerra. no servía para la casa. Sí, o Que sea, que no tenía un no, vínculo sí, no tenía dentro un del vínculo. desarrollo, sobre todo porque estaba vinculado con la guerra. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el momento en que empezamos a ministrar, empezamos a ondear las banderas de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Sí. Y las personas sentían que eso era como un tema molesto, o sea, que no, ridículo, Ridículo, absurdo, que o sea, eso que no por qué se movían banderas, porque es un elemento. Sí, esas banderas que teníamos unas características y un color que el Padre nos lo dio para nos lo cada había bandera. dado, sí, para la casa. Y que Pepito Exacto. amaba las banderas. Pepito era el responsable de las banderas, amaba las banderas, cuidaba sus banderas y él siempre fue el líder y el símbolo de las banderas, Pepito. Sí, pero pues es que digamos que los comentarios dependen de cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, desde la misma etiqueta, también eso era pues como que no combinaba, o sea, ¿cómo el decirle? Como cuando uno se pone un vestido bonito y se pone tenis, ahorita es el look, ¿cierto? Ahorita es de moda, pero en ese momento eso se veía espantoso, o sea, cómo uno se iba a atrever a poner unos tenis en una fiesta de que te llevaba un vestido más o menos elegante, ¿sí? Depende de la perspectiva, hubo muy, pero muy malos comentarios, desprecio a esas banderas, sí, ¿para qué? O sea, y en última esas banderas terminaron en la basura. Entonces, viendo eso y teniendo la oportunidad de Shabbat, sí, porque mire, yo lo que venía discerniendo con el Señor es que nosotros hemos alimentado todos esos obstáculos que nos han colocado, los hemos alimentado para no tener la pasión por el liderazgo, para no tener la pasión de saber quién soy, de decir, listo, sí, yo soy eso y yo quiero hacerlo, encubrir, o sea, todo eso nos ha servido porque cada cosa que el Señor ha dado está certificada en todo lo que hemos visto y lo que han dicho pues los diferentes rabinos que seguimos, porque hay muchos rabinos, pero digamos que uno se encariña con algunos, como en todo, en el trabajo, en la academia, uno también se une a ciertos autores. Pero viendo eso, realmente de verdad ha sido, lo que hemos vivido es una constante guerra contra nosotros mismos
para no querer sentir esa pasión, para no querer desarrollar esa pasión, y eso nos ha servido. Y hemos tenido acá líderes que han no solamente contra ellos mismos, sino contra todos nosotros, o sea, contra toda la comunidad, de buscar diversas maneras afuera, que llamaríamos prácticas ocultistas, de que eso se fortaleciera en la casa. O sea, es algo, o sea, viéndolo ahorita ya a esta edad, después de 30 años de conocer al Señor, uno es tonto, en últimas, ¿cierto? En últimas es tonto, porque cuando, bueno, uno es joven, pues piensa que toda la vida va a estar así y que va a alcanzar no sé qué vaina, pero cuando llega a una edad como la que tenemos ahorita, pues realmente los discernimientos que se hace tanto en estrato 7 como en estrato bajo es el mismo. O sea, en últimas, ¿qué me voy a llevar? En últimas, en últimas, ¿cómo estoy? Pero es demasiado tarde, y el Señor nos lo dio desde muy jóvenes, y acá nos los ha dado desde que las semillas están en el vientre. Entonces, realmente hemos sido muy tontos, y hemos sido, ¿cómo se llamaría eso? Como, ¿cómo se diría eso? Como cuando abusan de uno, o sea, nosotros nos hemos prestado para que abusen. Eso yo he venido diciendo, para que abusen de uno, o sea, y uno cree que no, que está no está súper bien, no. O sea, he perdido, o sea, he dejado pasar, he dejado hacer, porque realmente eso me servía para ahorita no tener, ¿cierto?, esa pasión. En cambio, yo creo que eso le pasó al pueblo, y el Señor lo relata en la Torá, esos 400 años de oscuridad y esos 40 años en el desierto. En últimas pasó solo Josué, o sea, Josué y Caleb pasaron, ¿sí me entiende, apóstol? Porque realmente ellos entendieron eso. Y cuando hubo la entrega de la Torá que hizo el pueblo, pues tener miedo, porque es que uno cuando realmente tiene discernimiento, cuando abre los ojos, siente miedo de lo bobo, de lo tonto, de lo absurdo que fue. Ahí es, por eso el pueblo tenía ese miedo, por eso se resistía, porque imagínense la edad que tenían para poder ver todo lo que perdieron. Es muy doloroso para uno, en serio. Yo pienso que Chabot es una oportunidad espectacular, única para la casa, para que todo lo que el Señor ha certificado en esta casa se pueda dar, así yo no lo quiera, pero que ese día podamos permitir que descienda ello, cualquiera que vuelva, cualquiera que se acerque, cualquier ser humano que llegue a este lugar pueda sentir la pasión de conocer quién es, pienso yo, más allá de reformar lo que ya no podemos reformar, pero sí que puedan sentir, apóstol, que puedan decir, sí me hago entender, o sea, sí quiero saber quién soy, y busco esa manera de hacerlo realmente en un propósito en el cual yo fui creado. Claro, Pienso es una reflexión. No, y es muy buena, porque es que es decir, cuando leíamos con María anoche esto, decíamos, es impresionante, porque es el sentir de la gente para buscar su propósito, ¿cierto? Pero ellos dicen que cada momento de esa energía de la Torá que cae es como un adorno para esa novia, es como una joya para esa novia, es como la preparación de esa novia para recibir pues a su esposo, ¿cierto? Y eso es un tema para ellos fundamental en el corazón, que es lo que dicen ellos que fue ese momento, que ellos relacionan el descender de la Torá con Tiferet. Rabí Akiva decía que habían 5 eventos que marcaron al pueblo de Israel durante toda su vida, en los cuales el Padre mostró su sobrenaturalidad, y mostró más que la sobrenaturalidad como el acercamiento de Él con su pueblo. El primero, la muerte de los primogénitos. Entonces dicen ellos que ahí actuó Geburá, la restricción, ¿cierto? Luego el abrir el mar rojo, que allá actuó Gesed, en la bondad infinita del Padre. Luego vino Sinaí, donde fue Tiferet, es ese equilibrio y
ese esplendor del Padre dando la Torá. Luego fue la construcción cuando David ingresa a Jerusalén y toma Jerusalén, Netzach, la potencia de todo lo que iba a hacer Israel, ¿cierto? Y por último, cuando viene la destrucción del segundo templo, la construcción del templo, y ahí estaba Jot, la grandeza, todo lo que iba a poderse ver en ello. Y luego ellos lo traen al siglo XX con los eventos que han marcado a Israel, como el nacimiento del pueblo de Israel, como lo decía el pastor, todo lo que ha sido la expansión de la Torá, las cosas que se hacen, y ellos muestran esa relación y dicen que esas 5 sefirot, el Padre, y bueno, dicen que Rabí Akiva fue un hombre pues obviamente adelantado, porque cuántos siglos antes vio eso, lo pudo hablar, lo pudo estructurar, ¿cierto? Para el pueblo, y escribir y dejarlo como parte de lo que iba a ser la herencia de Israel. Entonces yo sí creo que Shavuot, y sobre todo el de este año, que tenemos ya este nivel de conciencia, que ya el Padre nos ha permitido entenderlo, pues va a ser una cosa grandiosa para el corazón de cada uno de nosotros. Sí, mire, yo ayer tuve una experiencia, ayer celebramos, pues digamos a nivel que llamamos mundano, ¿cierto? Institucional, el Día del Maestro. Se supone es el 15 de mayo, ¿cierto? Y pues se hizo un pequeño acto para los maestros en el colegio. Y yo estaba un poquito, ¿cómo se llama?, reacia, porque pues mis compañeras, ellas les gusta mucho el café, ¿cierto? Pero hay compañeras que son pesadas, o sea, pesadas son pesadas. Entonces yo no quiero exponer al café, o sea, no quiero. Ellas que sí, Amelia, que sí. Entonces yo en última dije, bueno, listo. Pues sí, en última, ¿cierto? En últimas hemos resistido una cosa y otra. Pues mandamos a hacer a Alcira las lasañas, ¿sí? Las mandamos a hacer y bueno, listo, mis compañeras estuvieron pendientes porque yo estaba también en otras actividades y pues fue la sensación. O sea, ellas quedaron, porque lógicamente en el colegio hacía 11 años no nos celebraban el Día del Maestro, por las directivas que teníamos. No lo hacían. Pero pues eso a uno no, pues como que no le viene ni le va, pero este año sí, el rector, él permitió el espacio, organizó también con las chicas de 11, eso, bueno, muy bonito, para qué vamos a decir que no. Pero les impactó que les hubiéramos dado lasaña, o sea, para ellas eso es un plato especial, no es un plato normal, o sea, y a otros sí vende, o sea, para mí me impactó y dije, mire, uno debe dejar de dar juzgamientos y cosas, ¿sí o no? Juzgamientos y cosas. Sí, yo soy prevenida y desconfiada, ¿para qué les voy a decir? O sea, yo eso sí no lo puedo negar, que lo he mejorado, sí, pero cada día ahora con el Señor yo reflexiono sobre las cosas, yo soy muy prevenida. ¿Por qué? Porque pues como detecto siempre lo malo, o sea, sí, eso me refrena, pero yo he dejado, sí, y muchísimo, eso tiene razón. Todo lo que me digan de eso, negativo, yo lo acepto, porque así he sido. Pero imagínense que yo tenía citada una mamá, porque pues como nunca celebramos el 15, pues yo con anterioridad ya tenía citada unas mamás y tenía otros compromisos que había hecho con otra mamá. La mamá llega, bien, me da un regalo muy bonito y al finalizar me dice, profe, yo quiero decirle una cosa. Le dije, bueno, sí, claro. Yo dije, ¿quién sabe ahora qué será del chico o la chica? Porque son 2 niños. Entonces me dijo, no, profe, es que yo practico y soy experta en ¿qué? En los astros y en, algo más fue que me dijo, en los astros y… ¿La quiromancia? No, otro que es… Juan, ¿cómo? Numerología, astros y otra. Bueno, se me olvidó en ese momento. Lo de los planetas, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Como la carta astral, eso. Entonces me dijo, yo le puedo decir, profe, le dije, sí, no hay problema.
No, yo no rechacé, no, en ese momento no rechacé porque ya había reflexionado lo otro, no rechacé, no, yo no rechacé. Entonces llegué y me dice la chica, la señora me dice, mire, profe, es que desde que su merced es profesora de mis niños, ¿cierto? ¿Sí? Yo he venido analizándola, le dije, dije, sí, ¿verdad? Me dijo, sí. Sí, me dijo, yo he venido analizando a la profesora y realmente, porque sí, de verdad la niña me trae flores cada lunes, me trae a Estromelia, es muy atenta, y la niña para que ha avanzado mucho, porque es una chica que no hablaba. Entonces ella me dijo, sí, profesora, es que usted tiene muchas cosas valiosas que usted no valora. Me dijo, el ser maestra, el Señor se lo escogió desde mucho tiempo atrás. Y fue una persona muy cercana a usted que le dijo. Yo dije, ay, por favor, y entonces, yo siempre le valoro. Sí, claro, cuando ella me dice así, el Señor sí, porque ella habla del Señor, o sea, del Padre, de Dios, o sea, eso que ella aprende es de Dios, según, pues lo que ella aprende y no sé cómo lo aprende. Sí, y me dijo, sí, y es que usted tiene una visión general de las cosas, pero además tiene un amor y una pasión por estos chicos, que esos niños se transforman. Se transforman, me dijo. Es que de verdad, y yo lo hablo, me dijo ella, yo lo he hablado en la mesa distrital, dice, conozco una profesora que puede recibir el curso que sea, pero lo transforma. Los niños desean ir al colegio, desean estudiar, se transforman de una manera increíble. Le dije, y eso su merced la hizo, dijo, sí, profesora, y quería decírselo, para que usted se valore cada día más, me dijo ella. Le dije, pues bueno, muchas gracias. Le dije, muy amable. Le dije, bueno, gracias, sí. Sí, porque eso sí, yo eso sí lo he percibido en mis niños. O sea, yo eso lo he percibido, que les gusta, que vienen, que hacemos, que proponen, sí, en eso para que, y el amor por la naturaleza, pues por la huerta. Y eso sí le pongo pasión a la naturaleza. Sí, al asado. Entonces, mire, ella, una persona, bueno, no sé en qué estará o cómo estará su vida o lo que sea, puede percibir eso, porque yo no. ¿Sí o no? Yo me fui pensando, porque yo tan tonta de verdad, tantos años, ¿cierto? Perdidos, pero bueno, llegó el día. Sí, por eso les digo esta reflexión. Encuentra tu valor, sí. Ay, no sé. Con esos pequeñuelos, sí, los pequeñuelos que han pasado, sí, para que ayer uno de mis exalumnos… Por eso, o sea, es que… Lo que yo decía era que no necesita la carta astral porque Amelia ama su trabajo. Por eso, es que Yo entro allá y a mí se me olvida. pero el texto. lo que dice Amelie es que hay otras personas que pueden percibir eso de uno o de la persona. Uno mismo no alcanza esta dimensión de esto, que fue lo que vieron las personas que vieron descender esa energía en Israel. O sea, imagínense, por ejemplo, 768.000 personas que estaban ahí, solo varones, ¿no? Los que iban a salir a la guerra. 603.550, que pudieran entender, por ejemplo, su papel dentro de Israel. Por eso ese ejército era invencible en él mismo. Pero cuando yo salgo a la guerra y yo siempre estoy pensando es que voy a perder, que no voy a alcanzar, que voy a ser vencido, que eso es difícil, que no se puede, pues obviamente que esa energía se disipa y uno no la logra ubicar. Sí, Alci, tú ibas a decir adelante, chica querida. Con micrófono. No, es que yo he estado analizando lo de Chabot y he viendo a Moisés, y entonces yo lo analizaba, ¿no? Todo lo que él pasó, su vida fue escondido, ¿no? Empezó siendo escondido y todo va pues al Chabot, a la entrega de la Torah, ¿no? Entonces fue escondido. Luego los elementos que pasaron por su vida fue estar escondido, el agua, el fuego y el desierto. Luego, para llegar, que yo lo veo, el pastor me dice que no, pero que a la entrega de la Torá, que fue el matrimonio
del Padre con el pueblo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pasar por todas estas fases, analizándolo o no. Otra cosa es que yo estoy confundida cronológicamente, todo esto que estamos viendo ahorita fue después de la Torá o antes. Antes, ayer, ¿es antes o es después? Porque ayer también pregunté. Ellos dicen que después, tú dices que es antes. A mí me parece que fue antes, pero todo esto pasó. Es que como lo escribió Moisés. Esto no es cronológico lineal. No. Es que no es, Lo que está aquí en números hablando es ese evento antes de que fuese Sinaí. ¿Sí me entiende? Por eso los rabinos dicen que esta parachá es la que nos permite a cada uno de nosotros entender lo que va a ser Chabot. Cronológicamente en Éxodo ya sucedió, en Éxodo 21. ¿Sí me entiende? En Éxodo 21 ya fue entregada la Torá y ya lo leímos y supimos que descendió fuego y qué pasó. Pero a mí es una cosa que siempre me produce como movimiento en la cabeza, y es que la Torá no es cronológica. O sea, por ejemplo, hablan de un evento hoy y mañana hablan de un evento que sucedió antes para explicar o darle una ampliación a lo que va a pasar a futuro. Yo siempre tenía ese conflicto con la Torá, porque yo decía, pero ¿por qué si ya se murió tal persona, ahora vuelven y la nombran y vuelven y hablan de la vida de él? O sea, es como confuso. Pero los rabinos explican que la manera en que fue estructurada la Torá, como se la dio el padre a Moisés, es porque nosotros necesitábamos siempre otro momento de explicación antes de cada situación, antes de cada evento. Por ejemplo, viene Chabot, entonces ellos dicen, necesitamos entender, por ejemplo, propósito, lo que voy a recibir, porque es que ellos dicen, se entregó la Torá una sola vez, y a partir de ahí siempre que vamos a Chabot, vamos a recibir. Siempre a recibir, porque ya fue entregada. O sea, sí, o sea que la entrega fue una sola vez, la hizo el Padre. En este momento yo voy a recibir de esa energía, en un nivel de conciencia cada vez mayor, de tal manera que yo logre entender esto, por ejemplo, que estamos hablando hoy, que fue la esencia del Padre para Israel. O sea, no era ver el fuego, no era escuchar los truenos, no era ver todo esto, sino que cada uno encontrara su propósito. ¿Y qué lejos está uno de eso? Yo jamás me había imaginado que Chabot, sino que yo siempre conceptuaba Chabot como que voy a recibir la Torá, pero es que eso me trae esa verdad, es mi propósito. Sí, Marlencita. No, para decir que en el concepto que nos dijo Alcirita, no sé, mire, sobre esa analogía con matrimonio, a mí me parece muy, muy acercada, pues, o sea, porque recuerden que el Padre nos habló muchas veces antes del matrimonio, y que matrimonio con Yeshua, y que matrimonio con Taima, y él siempre describe en la Torá su matrimonio con Israel, sí, la ve como su esposa, como su desposada, pero es que en Sinaí también se hace un pacto, es el pacto con él, es el pacto de vivir de acuerdo con él, lo que hace uno en un matrimonio, en los votos. Yo voy a vivir contigo y para siempre, y te voy a amar y te voy a respetar, y él da estas que yo recibo y que yo acepto para empezar a vivir con él en un matrimonio, como aquí lo hacemos. ¿Y por qué le tenemos miedo? Aquí nos casamos porque bueno, es como el diario vivir y la costumbre, pero nosotros le tenemos miedo al verdadero matrimonio, al que exige compromiso y en el que yo me voy a entregar. A ese le huimos, nosotros hacemos todos los otros. Por eso le proponía a Juvenal que si nos volvíamos a casar, para hacer de verdad un matrimonio, o sea, uno de entrega. El último intento es el verdadero. El padre el padre al entregar la Torá, mire, el padre al entregar la Torá, que decimos que la entrega y que la recibimos, se estaba entregando a nosotros, ¿sí? Y nosotros como esposa nos preparamos para recibirlo, lo que también dice uno que mujer recibe, el padre entrega y recibe, es el aniversario.
Es el aniversario del matrimonio. Cada año en esa entrega yo me renuevo, él entrega, yo recibo como mujer. O sea, todos, ¿se acuerda cuando había una dimensión que a nosotros nos pareció rara con este apóstol y que luego Amelia trató de desarrollarla en la casa y eso nos partió la cabeza de que la iglesia era la esposa y que el padre y que fuimos a un congreso, que el que no quiso darnos la cobertura. Ronnie Chávez fue uno de los apóstoles que empezó a hablar este sistema de energías. Esa cosa de energías, él empezó como a abonar el terreno en esto raro, que a nosotros nos pareció muy raro. Yo también hice el curso y él ya empezó a hablar de estas estructuras y estas energías, me acuerdo. Y nosotros unas cosas hicimos, no, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es eso? Pero hoy yo también lo he venido entendiendo en ese matrimonio, al hacer mi trabajo, pues lo que estoy haciendo de mujer virtuosa, de tratar de sacar todo eso, he entendido para prepararme en Shavuot también y para el matrimonio con él, como para hacer esos votos de amor con el Padre, que eso es lo que pienso que es como Sinaí. Mire que por eso el Señor de lo que va a hablar, ay, perdónenme que yo me atraviese así, es que después se me quedan, comprenderán la edad. ¿Recuerdan lo que vamos a trabajar en la Teshuvá el jueves? Mire que tiene sentido porque el Padre manda a los varones a limpiar esa parte de esa energía negativa del odio y de eso que pueda tener, porque es que vamos a tener un matrimonio el viernes. Muchachos. Sí, yo ya estoy funcionando, voy por mi camino otra vez. No, en serio, vamos a tener un matrimonio. Apóstola, sí. No, es que yo creo que después de que entregan la Torah, yo lo escuché de un rabino que decía, después de que se entrega la Torah, ya las cosas no son lo mismo, ya ese desierto ya no es desierto, ya comienza a verse, así no esté físicamente desierto, ya se empieza a ver verde, ya comienzas a ver flores, todo diferente, ya el desierto se acaba cuando recibes la Torah. Sí, obviamente, es que toda la Torá es una analogía y precisamente en esta parashá se habla después de la esclavitud, ¿cierto? La única manera de tener un espacio para encontrarse a uno mismo es el desierto, no hay otra manera, que es la soledad, que es el espacio y es ese tiempo de desierto que todos tenemos que vivir. Después del desierto viene la entrega de la Torá y la Torá para nosotros en nuestra analogía personal es la conexión con el Padre, la conexión con la divinidad, es encontrarnos, ¿cierto? Ya en esa relación con el Padre, que lo podemos llamar como lo estamos diciendo ahorita, puede ser el matrimonio, puede ser de tantas maneras que lo podemos interpretar, pero ¿qué es eso? Es ese crecimiento de conciencia para llegar a esa conexión con la divinidad. Así es. Entonces, no sé si haya otra opinión, nene. Sí, claro, hermano Juanito. Hasta 3 palabras, hermano Juanito. Con permiso, apóstol. Adelante, no, hermano Juanito, usted Para está en los su casa. jóvenes. Bueno, ahora que hablaba Amelia sus palabras, me hizo recordar de la vida cotidiana de nosotros, digamos, por ejemplo, como Blanca y yo, éramos personas campesinas, pero trabajadores y con mucho orgullo con los hijos. Decía, bueno, Marlene está estudiando Derecho, ajá, queremos que Amelia sea médica. Sí. Él era nosotros el deseo. Dijo,
a la Javeriana y presentó sus exámenes, todo correcto. Entonces, pues lógico, yo me vine, nos venimos en la buseta, allá a la Universal. Y claro, yo me vine pensativo cuando ya todo viene en orden no era sino conseguir la plata, no es más. Entonces yo me vine, sí, entonces yo me vine así pensando, y ella observándome, y entonces yo le dije a Blanca, Melia pasó todo, tiene todo listo, nos toca conseguir un fiador para que nos sirva para sacar un préstamo al banco. Digo, claro, Juan de Dios, vamos a ver, nos va a guiar fulano o fulano. Y empezamos a hacer las vueltas. Y estábamos en la CIA, haciendo las vueltas para tener la plata para consignar. Cuando una mañana me dijo, papá, no se ponga triste, ni consiga sus fiadorcitos. Yo ya tengo una universidad, ya estoy matriculada. Yo ya estoy matriculada. Yo ya, no busquen fiadorcitos. No se afanen por mí. Ahí quedamos nosotros. Ahorita me hizo acordar de que no solamente es lo que uno piensa como humano, sino que Dios es el que sabe para cada uno de nosotros qué es lo que le conviene. Y no me cobraron en la carrera. Entonces, me quedé pensando eso. Yo fui la hice y ya. Solamente nuestro Padre es el que tiene para cada uno de nosotros lo que hemos de hacer. Muchas gracias. Eso me recuerda que pues mi padre le pagó a mi hermana y a mi hermano. Bueno, claro que mi hermano Solo a mí me pagaron. Sí, no, digamos que sí, pero pues mi hermano ayudó mucho en su trabajo. Pues sí, pero pues mi papá también lo apoyaba ahí por el carro y todo, o sea. Y mi papá dijo, mire, yo le pagué a sus hermanos, yo le pago una especialización, pero en una universidad privada. Le dije, no, papá, pero ¿para qué? O sea, eso no tiene sentido. Yo todo lo logro con la Secretaría de Educación. Papá dijo, no, sí, hágala. Le dije, listo, pero entonces paga la mitad y yo la mitad. Por eso hice la especialización. Él pagó la mitad y yo pagué la mitad, para que él no se sintiera mal. Sí. No, Sí, mi pues, papá, para que en los momentos claro. que tuvimos, como llaman, de gloria, mi papá nunca tuvo, Claro. ¿cómo se llama eso? Pero Juanito De- tenía de otra no visión. darnos, o sea, de a qué necesita. Él siempre nos llevó al primer día de trabajo, él estuvo siempre pendiente de Pendiente nosotros en como todo- padre. En todo el sentido, sí, claro, en todo el sentido de Pero la mire que palabra, sí. son momentos diferentes. Digamos que para Juanito la educación de ustedes y para Blanquita era supremamente importante. En la casa pasaba al contrario. Por ejemplo, mi papá se preocupaba que pudiera tener educación sus hijos varones, pero las mujeres no. O sea, por ejemplo, mi madre tuvo que pagarle toda la carrera a Cristina. Mi mamá tenía siempre en lo financiero un lote de ganado, vendió un novillo para la educación de Cristina y volví a reinvertir las utilidades para el siguiente semestre, el siguiente, y así estudiaron, teniendo el mismo origen, que es campesino, ¿cierto? Pero son diferentes las maneras de mirarse y las maneras de comprender, por ejemplo, cada proceso en cada hijo, y son diferentes. Eso es una cosa muy, muy hermosa. Entonces, no sé si haya un comentario adicional a la parachá, algo adicional para comentar. Sí, amor. Yo ahorita mirando, mire, aquí dice va mitbar, ¿no? Y en el abajo dice tiene otra D, ¿no? Otra D. ¿Sí? Pues yo buscando dije, bueno, ese que lleva una D es un desierto general y el que lleva dos Ds es un desierto específico, ¿no? Sí, eso, sí, aquí, sí, va mitbar en el desierto, en el desierto en general, y el otro es ya en el propio Sinaí, ¿no? El desierto específico, para que tengamos eso presente por si eso sale en
En el Cajut. Bueno, pero respecto al desierto, generalmente vemos el desierto como algo negativo, ¿no? ¿Se acuerdan que uno le decían, no, estoy pasando por un desierto? que era terrible y a nadie le gustaba pasar por un desierto. Bueno, yo ayer analizando, ayer en la mañana que estuve concentrada en esto, y al final yo le dije, Señor, gracias por el desierto que he pasado, porque era necesario. Si uno no pasa por es importante pasar un desierto, porque en el desierto ¿qué hay? Hay vacío, ¿no? Hay soledad, y eso es bueno, es muy bueno. En el desierto no hay estructuras, no hay estratos sociales. Yo no puedo construir un desierto porque la casa se me cae, ¿cierto? Si acaso una tienda. Pero en ese vacío y en esa soledad es cuando el alma de uno realmente puede crecer, puede madurar, podemos avanzar, ¿sí? Entonces, claro, pues todos queremos tener una vida feliz, maravillosa, confortable, pero a los desiertos les huimos y en última los desiertos nos ayudan a crecer, son oportunidades. Entonces yo decía, claro, ayer yo pensaba, hoy doy gracias por el desierto que he pasado, porque el desierto no es un castigo y el desierto realmente me prepara. Cuando yo estoy en esas es cuando yo puedo ascender. Mientras tanto uno no tiene la preocupación y uno no se va a afanar por el crecimiento que necesita. Y ese crecimiento es el que me permitirá recibir la Torá en otro estado de conciencia, ¿no? Igual con lo del Homer, esas pequeñas tareas, esas pequeñas cositas que quedan ahí cada día, en realidad me están ayudando y me están perfeccionando para que ese día del Shavuot yo pueda estar en otro nivel de conciencia. O sea, yo le pedí al Padre ayer y decía, no puede ser que llegue otro Shavuot y yo diga, pues sí, vayamos allá a la celebración, comemos y danzamos y cojo la palabra y la llevo a mi pecho y ya. No, realmente va más allá y es que yo pueda recibir esa energía aquí en la Torah de una manera diferente, ¿sí? Porque, o si no, pues una celebración más, pues cualquiera la participa en ella. Y además, no es solo recibirla, es también el amor al otro y cómo podría yo compartir esa Torah, ¿no? Llevar esa Torah a otro, ¿no? Acordarme del otro. Eso hace parte del amor al prójimo. Muchas gracias, porque es que en el desierto, y esta semana también hubo otro suceso importante en la vida de Israel, y es que cumplieron 78 años de la fundación del Estado de Israel. Y leyendo con Mari encontramos una cosa que a nosotros nos impactó mucho, de la historia de este rabino Nachmanides, porque Nachmanides vivió básicamente toda su vida en España. Él estuvo como parte de las personas que tuvieron que salir de Jerusalén en los momentos críticos, en los momentos en que no quedó casi nadie allí, y se fue a vivir a España, pero estando en España, él tiene una situación muy particular y es expulsado nuevamente de España y tiene que irse a vivir a Jerusalén. Y Jerusalén estaba completamente destruida. Y él toma un pasaje de Levítico que trabajamos la semana pasada y dice que durante el exilio la tierra nunca aceptó ser poseída por otro que no fueran los judíos. Y nombran ahí todos los imperios que pasaron, desde el persa, el medo persa, todos los que pasaron, pero nadie pudo establecer en Jerusalén un lugar permanente como nación, como país. Nadie, ni los británicos, ni los otomanos, ninguno de los pueblos, ni los cruzados, estuvieron un tiempo, decayeron, vino otra civilización, y dicen ellos que en la Torah este rabino encontró en Levítico 26, 32, que dice que la tierra de Israel nunca aceptará para vivir a los enemigos de la tierra de Israel. Y por eso, es que ahí va la palabra, porque el Señor me dijo que esta palabra hay que declararla sobre la casa. O sea, Monte Gerizim como proyecto nunca va a recibir en la tierra, que la heredad que el Padre nos dio, nadie que venga a tener posesión, sino solamente nosotros, de donde estemos, de los lugares donde nos encontremos,
siempre el Padre nos va a ubicar en nuestra heredad para que nosotros florezcamos. Y entonces dice que Él llega a Jerusalén, y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido interesante en la cultura de ellos, que alguna vez lo refería el pastor, y es que dicen que se necesitan reunir 10 varones mayores espirituales, o sea, mayores de 13 años, que se puedan reunir para orar colectivamente, y eso lo llaman la minyan. La minyan es que 10 personas, y este varón llegó, este rabino llegó y no encontró 10 hombres en Jerusalén, estaba desolado y sin personas. Y él lo que hizo fue tomar esta palabra profética y decirle al Padre, si esta palabra es verdad y tú lo profetizaste sobre Israel, dice, y al mes ya habían 10 varones orando. Luego él crea la primera, o sea, restaura para que haya una sinagoga, pero luego restaura para que haya una yeshiva y empieza a formar varones alrededor de la Torá. Y dice que bueno, vinieron luego, pues obviamente cayeron en, o sea, no era porque ellos no tenían tierra, o sea, eso era musulmán. Los musulmanes destruyeron todo, entonces él construyó la yeshiva bajo tierra. Y ahí siguió trabajando y siguió haciendo su ejercicio que el Padre le dio. Dicen que murió él, que los musulmanes destruyeron absolutamente todo, pero que después de la guerra de los 6 días, cuando se retoma Jerusalén, habían pasado más de 2200 años sin que Jerusalén fuera de los judíos. 2200 años. Que uno dice, si a uno le parece largo la vida de uno de 80, 70, 60, imagínense 2200 años. Y lo primero que reconstruyó Israel fue la sinagoga de Maimónides. Y luego reconstruyeron la yeshiva, que es pues la escuela de formación. Dicen que lo que él hizo fue 2000 años de trabajo en los años que estuvo en Jerusalén para que se cumpliera la relación profética, para que cuando se tomó Jerusalén nuevamente pudiera volver a ser para el pueblo judío, y desde ahí dicen que el esplendor de Jerusalén siempre será, mientras los judíos permanezcan como habitantes de esa ciudad, porque es una palabra profética dada desde Levítico. Entonces me acordaba de esto para la casa, pero también de lo que hace una semana decía Marlencita, del tema de la posesión y del dominio, ¿cierto? Porque nunca los judíos tuvieron posesión sobre Jerusalén. Podían estar allí, podían tener cierto dominio de territorios, pero no eran dueños de absolutamente nada, porque no les permitían a los judíos comprar tierra. No les permitían hacer absolutamente nada de esto. Y encontramos una frase con Mari de David Ben Gurión, que pues siempre ha sido para mí desde que fuimos allá a Israel como un paradigma para mí de un hombre que logra, por ejemplo, pensar igual. Él decía, pero ¿por qué si yo tengo un territorio no puedo vivir en él? Y cuando crean el Estado de Israel en el 48, él dice en el discurso esta frase, dice, en Israel el que no cree en milagros no es realista. Dijo, porque hoy después de 2200 años volvemos a tener una tierra que por heredad nos la dieron desde Abraham y que la perdimos después de que el segundo templo fue destruido. Entonces nos parece súper impactante, porque es como si el Padre nos hablara como casa, como congregación, como comunidad, ¿cierto? Y es una frase que el Señor nos entregaba, y es, necesitamos levantarnos en esa pasión para Shavuot, porque la casa va a tener esa restauración y esa verdad para lo que vamos a construir en los 6 lugares más que tenemos sobre la tierra. Así hoy nos veamos en una realidad que no nos pareciera, ese proyecto ya está constituido y lo vamos a ver real y consolidado en nuestras generaciones. Respecto a las banderas, entonces en Shavuot, ¿cierto? Hacer el trabajo. Es que ese es un tema interesante. ¿Por qué? Por lo que decía Melik. O sea, nosotros veíamos las banderas como las veía el pueblo de Israel, como elementos físicos, ¿cierto? Así los veíamos nosotros, pero eso tenía un tema mucho más allá, que era poder encontrarnos en nosotros mismos en esa identidad. Lo que pasa, sí, Daguito, Sí. lo que pasa es que con las banderas, el tema de las banderas es que, y lo que
pienso yo que a lo que se refería Amelia de las críticas y todo lo que ocurrió con ellos, es que nosotros comenzamos a utilizar banderas porque vimos que utilizaban banderas, o sea, pero no le encontrábamos el sentido. Y cuando uno hace cosas que no encuentra el sentido, se vuelve eso. Pero fíjate que Sí. en el momento… Porque es que nosotros lo hacíamos, o al menos yo lo creo así, y es lo que yo pienso, porque es que nosotros, porque vimos que en otras partes se usaban banderas, entonces empezamos a usar banderas, y era para la guerra, que era lo que pasaba. Pero aquí cuando se habla de los estandartes, es porque hay una identidad con eso que están tomando. Claro. Ahí es donde yo veo la gran diferencia, que a mí me parece que utilizar una bandera por utilizar una bandera, Claro, no me pastor. parece si no le encuentro el sentido y la conexión con eso que Pero está fíjate, representando. pero fíjate que en ese momento nuestro nivel de conciencia era ese, no le dábamos una trascendencia más allá del objeto. Pero el padre sí tenía ese elemento, o sea, cuando yo leí esto de la Misná, yo dije, claro, o sea, para nosotros estábamos como estaba el pueblo de Israel, o sea, no lo podíamos dimensionar y podemos también quitar esa energía, o sea, podemos liberarnos de ello para entender que realmente esa acción del Padre quería traer para mí era mi identidad, quién soy yo, quién represento en él, cuál es mi propósito, mi tarea, por qué estoy aquí, por qué estoy en Monte Jericín. ¿Listo? Listo, gracias Negrita. Listo, entonces vamos a ir a la hora del almuerzo, vamos a ponerle una coma aquí al espacio y retornamos Pepito e Ima, retornamos 2:45 porque es la 1:15 hoy en Colombia. 2:40 y FIBE.